Son las 7:30 y es la hora que siempre comenzamos. La puntualidad es algo que respetamos siempre. El día de hoy vamos a platicar de nutrición funcional y de ciertos tipos de planes de alimentación que a lo mejor ustedes han escuchado, como lo que son las dietas paleolítica, las que hoy en día están tomando mucho boom, que es el veganismo o las personas que hacen un tipo de plan de alimentación vegetariano. Vamos a platicar también de la dieta o el plan de alimentación de desintoxicación y de la dieta mediterránea. Pero antes nos gustaría que hiciéramos como un resumen de lo que habíamos platicado en la sesión anterior. ¿Les parece? Miren, la semana pasada habíamos hablado de nutrición con un enfoque específico en nutrición funcional y lo que queríamos era dejar muy claro, número uno, que nutrición no es solamente reducción de peso y no es cuenta de calorías. Número dos, que para realmente entender todo lo que pasa en el organismo, todos los procesos biológicos, la influencia de la genética y el medio ambiente, nada de esto se puede hacer si no tenemos presente a la nutrición. De hecho, hay conceptos que ni siquiera tocamos porque el tema es amplísimo. No tocamos conceptos que se llaman, por ejemplo, nutrigenética y nutrigenómica, que quiere decir cómo la nutrición impacta en el funcionamiento de nuestros genes y al revés, cómo los genes impactan en lo que es propiamente la nutrición. Lo que no queremos es, de alguna forma, limitarnos a darles a ustedes un panorama de algunos planes específicos de alimentación y que eso se quede así como si fuera una recomendación. Lo que queremos es darles el panorama completo y decir, miren, estos son ejemplos de una serie de cosas que precisamente un buen equipo de nutrición y medicina funcional tiene que decidir en un momento dado qué es lo que cada persona necesita. Entonces, lo que pues decidimos es que había que tocar por lo menos estos temas adicionales, estos planes que comentaba la doctora hace un momentito, para que precisamente con esto pudiéramos tomar, o sea, tener más claro exactamente de qué estamos hablando. Entonces, ¿por dónde empezamos, Wendy? Pues comencemos con la dieta paleolítica. ¿Qué le parece? Por ejemplo, una de las preguntas que nos habían hecho era que cuáles eran las verdaderas indicaciones de este plan de alimentación, cuáles eran los beneficios y los defectos y si realmente hoy en día la podíamos llevar o era un engaño hacerla. Ok, pues muy buena pregunta y como había explicado la última vez, todas las dietas son personalizadas, son individualizadas, entonces todas las maneras son correctas de llevarla. Obviamente sí existen unas bases que se tienen que cumplir, ya sea cualquier dieta, la paleo, la cetogénica, la mediterránea, la vegana, etcétera, pero puede cambiar muchas cosas de ahí. O sea, ¿a qué me refiero? Que cada quien puede decidir qué y cómo hacerla. Entonces, vamos a empezar con la paleo. La paleolítica empieza con una base de cómo los humanos comían en la era paleolítica. Es decir, cuáles eran los alimentos que estaban disponibles para ellos, que prácticamente ellos tenían que ir a cazar y lo que encontraran. No, obviamente no había nada ya preparado, todavía no manejaban el fuego, entonces no podían cocinar muchos de sus alimentos, usaban otros métodos de cocción y pues no están todo el tiempo disponibles los mismos alimentos. Entonces, principalmente se basa en alimentos que se quitan todos los granos y cereales. ¿Por qué? Porque eso sí necesitan de un proceso de cocción y principalmente de fuego para que el cuerpo los pueda asimilar y la persona los pueda consumir. Y También además, Ronit, porque no existían en aquel entonces. O sea, el ser humano ni siquiera era sedentario, no habíamos sí, empezado eso es con la correcto. O sea, agricultura. los granos apenas se integraron en nuestra dieta alrededor de hace unos 10,000 años, que no es tanto. Entonces es algo muy nuevo que mucha gente, también por eso no se consume en este plan, porque supuestamente el cuerpo humano no está diseñado para poder asimilar, o sea, poder digerir estos granos y cereales y las leguminosas. Entonces también por eso las quita. O sea, se va a lo muy básico de cómo el cuerpo humano prácticamente nació y surgió
qué puede comer y qué puede digerir de esa época. No ahorita que ya estamos expuestos a todo lo procesado y todos los métodos de cocción que tenemos. Entonces, constaba mucho de cualquier proteína que pudieran encontrar. Obviamente, dependiendo del área de que se encontraran, pues es diferente. Para unos a lo mejor era más carne que pescados, para otros si estaban en la costa, pues eran más pescados y mariscos que carne, por ejemplo. También se considera que sí se puede incluir huevos, pero repito, no todo el mundo tenía el acceso a gallinas, entonces en algunos casos mucha gente puede decidir limitarlos. Todo tipo de vegetales, como brócoli, espinaca, bueno, hojas, o sea, prácticamente lo que pudieran encontrar, pero entonces se permiten todo tipo de vegetales. También se permiten todas las frutas, los tubérculos, nueces y semillas, y también se hace énfasis en grasas sanas como aceite de oliva, coco, pues el aceite de coco, y también sal y especias. ¿Qué se limita? Como dije, lo principal es que se quita todos los granos y cereales y las leguminosas. Entonces, nada de arroz, nada de maíz y por ende ningún producto que esté hecho de algún grano cereal, ninguna leguminosa, tampoco nada de lácteos, incluyendo quesos, leches y productos hechos de la leche de algún animal, y cualquier cosa procesada. Entonces, también una base muy general es cualquier cosa que hubiera estado hecho en una fábrica se tiene que eliminar. Entonces, tampoco nada que contenga azúcar de caña, por ejemplo. Dátiles sí se pueden utilizar porque es una manera natural de endulzar, o miel también, pero azúcar de caña, por ejemplo, esta no se permite, y obviamente pues tampoco edulcorantes artificiales y ningún otro alimento procesado. Entonces, esa es la base de la paleolítica. Ahora, ¿en qué puede diferir? Hay gente que sí le gusta consumir un poco de lácteos, hay gente que no, hay gente que hace esta misma dieta alta en proteína, o sea, hace mucho énfasis en comer mucha proteína, y hay unos que prefieren hacerla más alta y su consumo más enfocado hacia vegetales que en proteína de origen animal. Entonces, repito, o sea, dentro de cada concepto de dieta pueden haber muchas maneras de manejarlo y de hacerlo. Entonces, esta es la paleolítica. Oye, Ronit, ¿y hay diferencias entre esta y la cetogénica? Eso iba casualmente a preguntar. Sí, sí hay, por, o sea, el chiste de todas esas dietas, que es lo que yo manejo mucho con mis aliados, es que hacemos muchas combinaciones y, o sea, saltamos de una a la otra y hacemos combinaciones de conceptos, etcétera. Entonces, lo que sí tienen en común es que son, pues, bueno, depende qué tipo de cetogénica. Si es la cetogénica, la original, la que incluye muchísimos lácteos, mucho huevo, mucho alimento procesado, o sea, carnes, tocino, salami, cosas fritas, pues ahí sí tiene toda la diferencia del mundo porque son muchos alimentos procesados contra supuestamente nada procesado. Pero si hacemos la dieta cetogénica, que es la ketotarian, que es la que es más basada en productos de origen vegetal, pues sí tiene cosas en común porque pues como la cetogénica también tiene que ser baja en carbohidrato, aunque se enfoque en productos de origen vegetal, se tienen que limitar o eliminar por completo todos los granos, cereales y las leguminosas, porque son los que más contenido de carbohidrato contienen. Entonces, y también algunas frutas. Entonces tienen cosas similares, pero pues por eso son dietas diferentes que sí las separan. Ok, entonces, para que quede claro esto, la paleo puedes consumir lo que son frutas, puedes consumir lo que son carnes, grasas, nada de leguminosas, nada de cereales, ¿no? La diferencia con la cetogénica es que muchas veces es muy rica en alimentos procesados de grasas o carnes, y aquí sí no pueden consumir nada de frutas, ¿no? Correcto. Ok, Correcto. para que, En la paleo sí fruta, en la cetogénica no. Y repito, depende también qué tipo de cetogénica, pero muchas veces en la cetogénica sí puedes consumir alimentos procesados porque pues ya ahorita ya toda la industria se volvió cetogénica, entonces encontramos por todas partes productos cetogénicos que tienen edulcorantes artificiales, también otro tipo de harinas
y tapioca y féculas, etcétera. Entonces son alimentos procesados que los hacen para que tengan bajo carbohidrato, pero alto en grasa. Entonces eso tampoco se permitiría. Ok. Oigan, Entonces, y yo quiero hacer un comentario aquí. Ese último punto que mencionaste, Wendy, decías, ¿realmente se puede hacer una dieta paleolítica hoy en día? Y este comentario tiene que ver con el cómo se comía en aquel entonces. O sea, se comía la comida directamente de la tierra. Entonces, hay quien dice que si vamos a hacer una dieta paleolítica, hoy tendríamos que estar comiendo tierra, punto. Y tendríamos que estar comiendo productos totalmente orgánicos, que no se hubiera utilizado absolutamente ningún insecticida, ningún pesticida, y que los alimentos, pues que así fueran cosechados, tuvieran todo el valor nutricional que pues ya sabemos que hoy ya no tienen por la forma y las técnicas de cultivo. Entonces, creo que hay que tener muy claro esto porque hay mucha gente que jura y perjura por esta dieta paleo y la realidad es que lo que están haciendo es como una variante que no necesariamente es una auténtica dieta paleolítica. Eso es correcto. Entonces también, por ejemplo, ahorita hubo una pregunta de si se permite el stevia. O sea, como dije, los edulcorantes artificiales no se permiten dentro de la base del plan alimenticio paleolítico, pero si hay gente que tiene que cuidar sus niveles de glucosa, por ejemplo, está cuidando su peso, o simplemente también quiere hacer una dieta de bajo índice glicémico, pues sí es mejor en ese caso que utilicen stevia o azúcar del monje en vez de miel o dátil, porque eso quieras o no, sí contiene más calorías y más azúcar simple. Entonces, hay unas cosas por las otras. Por eso siempre digo, se debe de individualizar cualquier plan alimenticio que ustedes decidan seguir. sí, y sobre todo no tomarlo también a la ligera, Ronit, porque, o sea, me ha pasado de que han llegado ciertos aliados conmigo y cuando me dicen, estoy haciendo un tipo de plan de alimentación, ok, y, o sea, al hacer el platicar con ellos, qué es lo que consumen en la semana, te dicen, consumo a lo mejor chicharrones y te quedas, ¿por qué? Entonces dice, porque pues está incluido en mi plan de alimentación. Entonces ahí les pregunto, bueno, ¿y qué te nutre el chicharrón? O sea, ¿qué te está nutriendo el paquetito de chicharrón? Nada, pues es un alimento totalmente procesado que Claro. lleva diferentes químicos y que a la larga te va a perjudicar que realmente hacer el plan de alimentación que tú según estás haciendo. O aunque en esta misma dieta, o sea, porque pues, el cerdo sí se puede, entonces aunque tú en tu casa frías bueno, el cerdo, la piel del cerdo con aceite de aguacate, porque pues también es otro que se permite, no por eso significa que es algo sano, entonces sí se permite y es prácticamente libre. Entonces, obviamente sí hay que, o sea, hacer énfasis en alimentos, aunque no sean solo procesados en la fábrica, obviamente pues también tratar de evitarlos. Principalmente siempre se evitan los fritos, eso no es recomendado para nadie. Pero, y también hay gente que, ahorita eso va más para los veganos, pero es un ejemplo, que sigue un plan alimenticio tan estricto porque se quiere pegar tanto a los lineamientos que su cuerpo no los tolera porque su cuerpo, como individuo, no está hecho para comer de esa manera y solo porque la mente sí quiere comer de esa manera, el cuerpo no lo tolera y sí terminan habiendo ciertos problemas. ¿Qué te parece si antes de que entremos al tema de veganismo, hay una pregunta que dice que ¿por qué se llaman alimentos cetogénicos? Miren, el principio es muy sencillo, es qué tipo de gasolina queremos que nuestro cuerpo utilice. Vamos a ponerlo así, o sea, nuestro cuerpo necesita cierto elemento para producir energía y esa energía proviene o bien de los carbohidratos en general, de los azúcares, o viene de las grasas. Si nosotros utilizamos las grasas, que es un proceso de hecho mucho más eficiente dependiendo qué tipo de grasa, se producen lo que se llaman cuerpos cetónicos. Y ese es específico, esa es la gasolina específica que necesitan el cerebro, el corazón y los músculos. Todos los demás tejidos del cuerpo funcionan muy bien con azúcar, con glucosa, pero esos tres en lo particular, cerebro, el músculo y el corazón, requieren de estos cuerpos cetónicos y eso proviene de las grasas. Entonces, precisamente ahí es donde entra esta situación. ¿Qué le doy a mi cuerpo para ver cómo lo procesa? Y de esta manera
que haga que todo funcione correctamente. ¿Ok? Así es. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis para nuestra audiencia, que si nos pueden apoyar en llenar la encuesta que acabo de subir en el chat para fines tanto de calidad como para nosotros poder resolver sus dudas o preguntas o qué temas quieren que nosotros abordemos en las futuras charlas. Entonces, le agradeceríamos que lo llenen. Y también nos gustaría que si quieren estar, que les estemos mandando información constantemente, que nos pongan aquí en el chat su nombre y su correo electrónico para poder nosotros estar haciéndoles llegar esta información. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar. Platiquemos ahora del veganismo o el plan de alimentación vegetariano. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué beneficios podemos llegar a tener? Llegamos a tener podemos tener también contras en utilizar estos tipos de planes de alimentación, en hacerlos. Platícanos un poquito más de esto, Ronnie. Ok, este tema justo me encanta porque es muy controversial. Entonces, repito, depende para quién y depende cómo. Entonces, vamos a empezar con las diferencias entre ser vegano y ser vegetariano. Entonces, prácticamente los veganos súper estrictos no consumen nada, ni usan nada que esté hecho de algo que tenga ojos, ¿ok? Así es como ellos te lo dicen. ¿Qué sería esto? Pues entonces, nada de proteína animal, que sea carne, pollo, pescado, pavo, cerdo, etcétera, ni sus derivados. Entonces, esto incluye huevo, incluye leches, o sea, todos los lácteos, también incluye la miel de abeja porque pues, está hecha de algún animal. Y repito, los muy estrictos que ya no tienen nada que ver con la alimentación, tampoco utilizan, por ejemplo, ni siquiera zapatos o cinturones de piel o cosas que estén hechas a base de animales. Ahora, cada quien tiene sus razones por las cuales ser veganos. Hay gente que le cae mejor a su cuerpo y hay gente que lo hace por el medio ambiente, pero ahorita entramos un poquito a eso. Ahora, ¿qué tiene diferencia con los que son vegetarianos? Dentro de los vegetarianos también existen muchas otras categorías. Entonces, el vegetariano básico no consume nada de la proteína animal, o sea, las carnes, pero sí consumen sus derivados. Entonces, sí pueden llegar a consumir lácteos, o sea, las leches y todos los productos derivados de los lácteos, también la miel y también el huevo. Ahora, hay gente que se considera que son vegetarianos, pero sí comen pescado, por ejemplo. O vegetarianos que no comen huevo, por ejemplo. Entonces, hay muchos tipos, o que solo comen huevo, por ejemplo, pero no comen lácteos y no comen miel y pues obviamente ninguna proteína de origen animal. Entonces, ahí es muy dependiendo de cada quien. Ahora, lo que tú decías es algo súper importante. Estas dietas no son para todo el mundo, igual que ninguna otra, ¿ok? Entonces, sí hay que ver bien cuál es la dieta que mejor le asienta a tu cuerpo. Entonces, de los vegetarianos es menos probable que haya alguna deficiencia. Sí. Yo quisiera nada más hacer aquí una aclaración con esto que tú acabas de decir, porque suena como que esto es una idea que cada quien se toma, la asume y dice, yo voy a cambiar mi vida por una razón o por otra, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar, por ejemplo, del planeta, que también vamos a decir, esto no es criticable, déjenme ponerlo en esos términos. Pero si uno decide hacer un cambio de esta naturaleza, tenemos que entender que esto puede tener un impacto importante en el organismo. Y ese impacto no necesariamente es bueno, puede ser un impacto negativo. Entonces ahí es donde tenemos que entender que no todos los planes son para todas las personas y tenemos que entender que si vamos a someternos a un plan de esta naturaleza particularmente así de estricto, entonces tenemos que asegurarnos de que sea el correcto y que a nosotros en lo particular no nos haga daño, sí nos beneficie. Porque puede ser que incluso a una persona cercana a mí sí le haga grandes, vamos a decir, que sea muy útil para ellos, pero a mí puede ser que no. Y yo solamente quisiera poner un tema histórico aquí para entenderlo un poquito y también nos ayuda con lo que comentamos de la dieta paleo. Quiero ponerles 3 extremos, con lo que tú empezaste a decir, Ronita, hace unos minutos al principio. Piensen, por ejemplo, en una vaca, piensen en un tigre y pongamos a la mitad al ser humano. Si ustedes ven
la extensión del intestino de un tigre, el intestino del ser humano y el intestino de una vaca son total y absolutamente diferentes. El intestino del tigre es muy corto. ¿Por qué? Porque el tigre lo único que va a comer es carne, es un animal 100% carnívoro. La vaca es un animal que es total y absolutamente herbívoro, tiene un intestino larguísimo porque necesita digerir y procesar todo ese vegetal, esa fibra, ¿ok? El ser humano somos intermedios, ya Ronit lo dijo, o sea, éramos cazadores y recolectores, pero ojo, muy probablemente, y todas las evidencias sugieren eso, éramos mucho mejores recolectores que cazadores, ¿eh? O sea, consumíamos carne cuando podíamos, pero particularmente funcionábamos gracias a nuestras capacidades de recolectores. Entonces, tomando esto en cuenta, ahora sí, ya no interrumpo, Ronit. Ahora, los veganos muchas veces sí tienen deficiencias de varias vitaminas, principalmente el complejo B y principalmente la B12, y también probablemente el zinc, porque estos dos son nutrientes que se encuentran principalmente en los productos de las proteínas de origen animal. Entonces, al no consumirlas, sí pueden ser deficientes. Ahora, no hay ningún problema si se suplementan y también se tiene que ver de qué manera se suplementan para que la dosis sea la correcta, no haya ni mucho ni tampoco haya muy poco. Ahora, con todo y todo esto, hay mucha gente que igual no le cae bien. ¿Por qué? Pues ya serán temas de cuestiones de digestión, a lo mejor no lo digieren adecuadamente, a lo mejor empiezan a perder mucha masa muscular porque su cuerpo sí necesita de proteína de origen animal para mantener y construir el músculo. Y como vi por ahí uno de los comentarios que es súper real, muchas de estas dietas, bueno, estas dietas 100% son altas en carbohidratos. ¿Por qué? Porque estas sí consumen, como es puro producto de origen vegetal, aparte de frutas y verduras, consumen muchos granos y leguminosas. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer una proteína de alto valor biológico, o sea, que el cuerpo la puede asimilar bien para construir proteínas dentro de su propio cuerpo, que se junta un grano con una leguminosa. Entonces, ejemplo básico mexicano, arroz y frijoles, tortilla frijoles, arroz y lenteja, por ejemplo, son avena y si quieren alguna leguminosa después. O sea, si se combinan esas dos, si se hacen esas dos combinaciones, sí se puede hacer una proteína de alto valor biológico. Entonces, es por eso que muchos argumentan, no se necesita la proteína animal porque los alimentos de origen vegetal contienen proteína. Sí contienen proteína, pero no es la misma proteína porque está compuesta de diferentes aminoácidos, que haz de cuenta que son los bloques constructores de cada proteína. Entonces, cada proteína tiene sus propios tipos de ladrillo, por así decirlo. Y el cuerpo, el músculo principalmente, entre otras moléculas que el cuerpo necesita, sí requieren de los aminoácidos de la proteína de origen animal. Entonces, a la hora de limitar esto en nuestras dietas, para mucha gente esto puede ser contraproducente. Entonces, estas dietas, como decía, sí vienen siendo altas en carbohidrato. Si alguien tiene problemas de metabolismo, de tiroides, de insulina, diabetes, etcétera, es muy probable que estas personas, aunque sean veganas, que lo consideren ser mucho más sano, pues sí tengan un problema de sobrepeso e incluso obesidad, por lo mismo de que son alimentos mucho más ricos en carbohidratos que pues a la hora de consumir proteína, pues consumimos menos de estos carbohidratos. ¿Okay? Entonces eso es un punto muy importante. Ahora, también no quiero que se dejen llevar, no porque ya vamos al súper y viajamos y de repente vemos toda una vitrina de postres que dicen, postres veganos, pues esto es súper sano, me voy a comer el cupcake, la galletita y el pedazo de pastel porque es vegano. No porque sea vegano significa que es sano. Lo vegano también puede ser procesado y muchas veces lo es. Entonces, cualquier producto que veamos empaquetado que sea vegano es procesado. Entonces, en vez de utilizar huevo para hacer algún postre, pues sí se pueden utilizar una manera buena de hacerles que utilizaran linaza, utilizaran chía, por ejemplo, pero estos postres sinceramente no lo utilizan. Utilizan otro tipo de cosas, por ejemplo,
fécula de papa, fécula de tapioca, por ejemplo, para que pegue, que es lo que hace el huevo en nuestra repostería. Entonces, y aparte de eso, está lleno de azúcar, porque esta dieta sí permite pues cualquier tipo de azúcar que no sea miel. Entonces sí puede usar azúcar de caña, pueden utilizar jarabe de fructosa, porque pues esta está hecha de maíz, pueden utilizar aceite de soya, porque está hecho de pues soya, que es de origen vegetal. Entonces sí, por favor tengan cuidado y no piensen que solo porque dice vegano significa que es sano, ¿ok? Siempre hay que leer ingredientes y etiquetas. Así es. Y a ver, aunando un poco más, un comentario, Ronit. Muchas veces también la gente, no, y como dijo el doctor, no estamos juzgando. A veces se van a los extremos y entran con ciertas deficiencias ya de por sí que traían y aumentan estas deficiencias y pueden llegar a ser contraproducente. Entonces es importante que si tú vas a hacer un cambio de alimentación, sea cual sea el que vas a entrar, que antes acudas con un profesional de la salud, con una persona que realmente te vaya a ayudar y hacerte estudios, hacerte también ir con un médico para que te pueda decir si estás en óptimas condiciones para hacerlo o no. Porque nos dejamos ir con estos booms de moda que se están haciendo de, ay, la dieta paleolítica, el veganismo, ¿no? Y también no entendemos bien el concepto del veganismo como tú lo dijiste. O sea, el veganismo es un estilo de vida, no es solamente un plan de alimentación, es que literalmente todo lo que vas a utilizar, tanto para tu uso personal como tu alimento, tiene que ser, no pudo haber pasado o hecho de un animal. Entonces es importante, no nos dejemos ir con la finta de que me va a servir, porque no todos los organismos son iguales. Entonces, a lo mejor a ti no te funciona ser vegano o ser vegetariano, a lo mejor te funciona ser pescetariano y tienes que consumir ciertos pescados, ¿no? Entonces, es importante que acudan con un profesional de la salud y que le hagan estudios previos para saber si son candidatos o no para estos tipos de alimentación. Y para complementar, Wendy, o sea, cuando estamos hablando de por qué las elecciones de cada uno, por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a cambiar mi alimentación para salvar al planeta. Y para quien no lo sepa, y ahorita podemos entrar más en detalle, pero, o sea, si a todo el mundo supongo que han escuchado del calentamiento global, de la acumulación de gases en la atmósfera y cómo se van, vamos a decir, reteniendo el calor y cómo esto está cambiando precisamente y viene este deshielo de los polos y esto sube los niveles de los océanos, etcétera, etcétera. Es toda una secuencia de eventos. Bueno, pues para quien no lo sepa, la fuente principal de gases que produce el calentamiento global es el ganado, particularmente el ganado vacuno en el mundo. Y viene de los gases que emiten estos animales. Otra fuente fundamental de calentamiento global son los arrozales. O sea, todos estos cultivos de arroz, particularmente en el oriente, en China y en los países de, vamos a decir, de Tailandia, Camboya, etcétera, etcétera. Pero son elementos muy importantes. Entonces, insisto, habrá diferentes motivos, pero tomemos en cuenta que lo que ya se dijo, o sea, no todas las personas pueden hacer el mismo plan y esto depende de muchas circunstancias, incluyendo, por favor, ténganlo presente, genética. Esto es algo que podemos no saberlo, pero puede ser que yo tenga ciertos genes que hagan que mi organismo responda mejor con cierto plan de alimentación. Entonces, aunque yo quiera poner otro, ese otro no me funciona y necesito cambiar a lo que realmente me va a hacer que mi organismo se desempeñe correctamente. No quiero que se quede una idea incorrecta, o sea, no tengo nada en contra de los veganos ni los vegetarianos, porque hay gente que le funciona de maravilla. Entonces también es cuestión de tratar y ver lo que el cuerpo quiere, no lo que ustedes quieran. Entonces, como decía la doctora Wendy, yo trabajo mucho con mis aliados que me dicen, pues yo sí quiero ser vegana o vegetariana porque tengo mis motivos, los derechos de los animales, el cambio climático y creo que es algo sano para el cuerpo. Pues podemos empezar así y si de repente vemos que no está funcionando,
Bueno, pues podemos hacer a lo mejor que 1 o 2 veces a la semana sí coman algo de producto de origen animal, por ejemplo. Y ya con eso nos balancea un poco más la balanza y ya se sienten bien, ya no hay deficiencias y ya no hay ningún problema. Entonces hay muchísimas maneras de hacerlo. A lo mejor 5 días de la semana son vegetarianos o veganos, por ejemplo, y no están dispuestos a comer nada con ojos, pero a lo mejor el huevo no les molesta tanto. Entonces, a lo mejor 5 días son veganos y 2 días son vegetarianos. Entonces, como les dije, ahí podemos hacer un mix and match, o sea, una combinación de todas las dietas que se quieran y es totalmente respetable, porque lo más respetable y lo más importante y lo mejor que puedes hacer es individualizar una dieta que sea solo para ti, porque esa es la que mejor te va a funcionar. Y estoy viendo con esto un comentario que es así como insistente. ¿Cuál es la dieta ideal para diabetes tipo 2? ¿Cuál es la dieta ideal para menopausia? Miren, nuevamente, o sea, para algunas personas con diabetes va a ser una dieta, para otras personas con diabetes va a ser otra. En medicina funcional es más importante saber no qué enfermedad tiene la persona, sino quién es la persona que tiene la enfermedad. Repito, no qué enfermedad tiene la persona, sino quién es la persona que tiene esa enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque en el tratamiento convencional se dice, para la gente con diabetes, este es el programa y pretendemos darles a todos el mismo plan y evidentemente no funciona. Entonces, habrá gente con diabetes que necesitemos una dieta mediterránea, pero habrá gente con diabetes que necesitamos una dieta de desintoxicación o incluso, mucho mejor, una dieta cetogénica. ¿Me entienden? Entonces, cada circunstancia hace que sea este cambio. Por eso hablamos tanto de la individualidad. Y eso es algo que nos enfocamos mucho en la medicina funcional y en la nutrición funcional. No sé si probablemente muchos de ustedes han ido con una nutróloga convencional y la mayoría de las veces les imprimen un menú, ya esta va a ser su dieta de, no sé, las próximas 3, 2, 4 semanas. Entonces, en mi consulta, bajo ninguna circunstancia existe eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta dieta, aunque sea de 1200 calorías, pues yo la tengo que adecuar, número uno, a lo que el aliado necesita. Y número dos, que también equipara con el número uno, es adecuarlo a la manera de cómo come el aliado. Porque si yo le empiezo a dar, pues, no, te voy a dar, no sé, puras verduras, por ejemplo, y era una persona que estaba acostumbrada a comer pura comida rápida porque pues es lo que tenían en su trabajo, pues obviamente va a ser, o sea, como agua y aceite les va a costar muchísimo más trabajo. Y también es adicto a la comida procesada. Entonces hay que hacerlo de cierta manera que se le simplifique al aliado hacer esa transición. Un menú no les ayuda absolutamente para nada a ustedes a aprender cómo comer. ¿Por qué? Porque es lo mismo para todos. Entonces, si yo en el menú les pongo, por ejemplo, que de snack se coman cuadritos de queso panela o un yogur bebible, y hay una persona que tiene colitis, pero me cabe dentro de las calorías que le debo de dar, pues bajo ninguna circunstancia le recomendaría que estuviera comiendo lácteos o unas galletitas, por ejemplo, de colación, aunque quepa dentro de las calorías. Entonces, por eso es súper importante que cada cosa que hagan en cuestión de medicina, en cuestión de nutrición, o sea, en cuestión de su cuerpo entero, sea individualizado, sea personalizado y sea visto por un personal de la salud. Aunado a eso también, Ronit, cuando dices tú personalizado, también tenemos que ver el tipo de actividad física que hace esa persona. Si es un ejercicio de alta intensidad, moderada o baja, porque no es lo mismo una persona que haga muchísimo ejercicio y te vas a enfocar obviamente en que tienes que suplir esas necesidades a una persona que pues, no hace mucho, ¿no? Y bueno, quiero
volver a comentarles de que tenemos una liga de encuesta que nos gustaría que por favor la llenaran como a fin de calidad y también para dudas o preguntas que tengan o los temas que quieran que abordamos en las próximas semanas. Y la volver a poner acá. Y sí, por favor nos pueden compartir su nombre o correo electrónico para que nosotros les estemos haciendo llegar información valiosa, ya sea de temas de nutrición o de algún tema médico que queramos compartirles para poder hacérselos llegar. Entonces, si nos escriben aquí en el chat box, se los agradeceremos mucho. Y bueno, continuando con la charla, Ronit, a ver, el doctor comentaba del plan de desintoxicación, ¿no? Este tipo de alimentación. ¿En qué consiste? ¿Es conveniente que los hagamos muy seguidos? Hemos escuchado muchas veces los famosos jugos detox que te van a ayudar a depurar tu organismo. ¿Esto realmente es verdad? ¿Es mentira? ¿Nos beneficia o nada más es pura mercadotecnia? Okay. Otro tema que me encanta. Deja que Wendy empiece y dé su opinión. Yo te voy a ser sincera, o sea, a veces llegan conmigo y me dicen, es que compré estos jugos y solo puedo tomar los jugos y de aquí pues ese es mi plan de alimentación y con esto voy a desintoxicar. Bueno, ¿y cuántos días, no? Y dicen, pues 3 días o a lo mejor un día completo paso tomando jugo y le digo, eso no es cierto. O sea, nosotros adquirimos día a día diferentes toxinas, ya sean del alimento, porque a veces no consumimos alimentos orgánicos, porque también tenemos que ser un poco conscientes, los alimentos orgánicos son costosos, entonces, pues, dentro de las posibilidades, pues, se consumen los alimentos que nos van a beneficiar, pero pues ahí van con ciertos químicos. Lo que utilizamos a día en el higiene personal, el shampoo, el acondicionador, nosotras las mujeres que somos bastante vanidosas, que nos maquillamos, que la crema hidratante, que para las ojeras, porque pues todo lo hacemos, ¿no? Todas las mujeres lo hacemos de cierta edad, unas más temprano, otras más ya conforme van pasando los años. Y vamos adquiriendo diferentes, entonces, y no, un juguito no te va a ayudar a eliminar todas esas toxinas. Y si vivimos aquí en la Ciudad de México o en ciudades que son con alta contaminación, pues obviamente también adquirimos un poco de esto y si tenemos hábitos nocivos como el cigarrillo o el alcohol, pues también va sumando. Y yo considero que pues un detox de puros líquidos o de puro juguito, por más verdura que sea el juguito, pues no me va a depurar de todo esto, ¿no? O sea, se van a ir acumulando. Entonces yo siempre les digo, oye, ¿y cómo te sentiste? Y me dicen, fatal, me fue horrible, lo logré, me siento orgullosa que lo logré, pero me fue fatal, me dolía la cabeza. Entonces yo siempre les digo, no, los planes de alimentación, de desintoxicación realmente no se basan en un jugo, en un licuado. O sea, sí se basan en diferentes verduras o legumbres que utilizamos que nos van a ayudar, ¿no? A poder activar ciertas fases de desintoxicación en el organismo. Y aunado a eso, también vemos cómo estás en ciertos parámetros de vitaminas que son importantes para ver si se pueden llevar a cabo todas estas 2 fases de desintoxicación y que el organismo realmente depure lo que tiene que depurar. No, si decir desintoxicación es de que te ayude a ir al baño, pues sí, está bien, le vas a ayudar a tu flora, pero no completamente a desintoxicar como pensamos, ¿no? Claro. Okay. Ese es mi punto de vista cuando llegan conmigo los pacientes y me comentan esto. Sí les aclaro. Yo estoy de acuerdo. O sea, lo que dices es muy válido. O sea, vamos a empezar desde cero, como decía la doctora Winnie. Entonces, ya vamos acumulando prácticamente toxinas toda nuestra vida, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, cosa que nosotros no podíamos controlar. Entonces, si nuestra madre vivía en una casa que estaba pintada con pintura con plomo, trabajaba en una fábrica de químicos, con qué químicos limpiaba, hacía limpieza de la casa, etcétera. Entonces, todo eso, desde ahí empezamos a acumular químicos. Y luego, pues obviamente vamos creciendo y ya son otros factores a los que estamos expuestos, como los que mencionaba la doctora, pues también si vivimos en un área muy contaminada, si fumamos, si comemos alimentos procesados porque contienen también muchos químicos, sedentarismo, si no comemos principalmente vegetales también porque son los que contienen los ingredientes principales que nos van a ayudar a que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios para detoxificar. Entonces son muchísimas cosas. Entonces, un reto, porque pues sí es un reto, de 1, 5, 10 o 21 días de puro juguito,
no va a funcionar. Las toxinas se almacenan principalmente en tejido adiposo, que es la grasa, y en hueso. ¿Ok? Entonces, las que están en hueso sí son las más tediosas de sacar porque... Y cerebro. Y cerebro. Entonces, no podemos esperar que en 20 días de detox eliminemos todas las toxinas. Obviamente hay toxinas más fáciles de eliminar que otras. Entonces, las que más rápido podemos eliminar son las que están en el torrente sanguíneo, o sea, en la sangre. ¿Por qué? Porque pasan directamente al hígado, por ahí se detoxifica, se metaboliza y se excretan ya sea por las heces o por la orina. Pero la que está en la grasa, hueso y cerebro sí son un poco más difíciles de movilizar. Ahora, ¿por qué tampoco no me gustan tanto los jugos? Ya les había dicho en alguna de las pláticas iniciales, o sea, el cuerpo humano necesita de los 3 macronutrientes, que son estos prácticamente nutrientes grandes generales, que son carbohidratos, que son lípidos, que vienen siendo las grasas, y proteínas, ¿ok? Ahora, aparte de eso, todos estos 3 macronutrientes contienen micronutrientes, que vienen siendo las vitaminas y los minerales. No importa, no se aprendan los nombres. Pero lo que quiero que entiendan es que si nos tomamos puros juguitos, no importa por cuántos días, lo único que estamos teniendo es algo de carbohidrato, porque si es con fruta, pues pueden ser muy altos en carbohidrato, que viene siendo pura azúcar. Pero si son más que nada vegetales y hongos medicinales y todo eso, que sí son buenos, pero si solo consumimos eso, está haciendo una dieta baja en carbohidrato, nula en grasas, porque pues los vegetales y las frutas no tienen grasas, y súper también deficiente en proteína. Lo único que sí estamos consumiendo van a ser los micronutrientes, que van a ser vitaminas y minerales, pero no todo el espectro que necesitamos, porque estamos dejando de comer de los prácticamente 3 grupos de alimentos principales que necesitamos. Entonces, sí es bueno hacer un detox, pero repito, depende para quién y depende cómo se hace. Entonces, el detox, como les dije, no dura nada más 10, 15, 20 días. Sí se tiene que hacer por un poquito más de tiempo. No hay ningún problema con que se coman los alimentos que vienen en ese juguito. Aparte, no tienen por qué estar pagando fortunas, porque la verdad estos planes de juguitos son sumamente caros. Y aparte, en lo que los exprimieron, aunque te digan que los exprimen ese día, pero los exprimen. Luego tardan horas en llegar hacia ti, aunque estén refrigerados, pero pues ya sinceramente sí desaparecieron varios de esos nutrientes que necesitabas. El chiste es que sea directamente, que se exprime y te lo tomes para que no pierda, o sea, para que puedas obtener la mayor cantidad de nutrientes. Pero repito, puedes, si quieres iniciar tu día con un jugo, pero seguir con alimentos. Entonces, si tu jugo tenía prácticamente lo que tiene una ensalada, prefiero que te comas una ensalada y así tampoco no te vas a estar muriendo de hambre. Y aparte te estás metiendo muchos más nutrientes porque también estás consumiendo la fibra, cosa que los jugos no contienen y cosa que el cuerpo también necesita para todo el tránsito intestinal, para que funcione como prebióticos, alimento para nuestras bacterias del intestino, etc. Entonces, los detox ya aquí también se pueden hacer de 1,000,000 de maneras y cada nutrióloga lo va a manejar diferente. Yo lo manejo también con mis pacientes muchas veces porque sí me gusta, si tienen algún problema de toxicidad por metales pesados, que esto sí únicamente es con una prueba de laboratorio, pero cuando podemos sospechar o dijimos, llevamos una alimentación súper mala, igual también se puede hacer. Entonces, yo manejo ciertos planes que voy saltando de conceptos. Por ejemplo, juego con conceptos veganos, vegetarianos, y luego sí, a lo mejor paleolíticos, o depende de cada aliado, es súper importante, pero sí se puede hacer. Lo que se hace es que son dietas que son muy altas en nutrientes, obviamente nada procesado. Aquí también se quita lo que sea el stevia, o sea, cualquier cosa que sí pueda ser procesada esté hecha en un laboratorio. O sea, prácticamente les digo, se van a ir a hacer el súper al mercado. Nada que esté empaquetado ni procesado. Todo lo pueden cocinar. ¿Perdón? Aparte, es más barato. Es mucho más barato. Entonces, de esa manera sí creo que son, la que yo hago, yo sí estoy a favor, pero de puros jugos a mí se me hace una pérdida de dinero.
de esfuerzo y aparte puedo creer que es bastante contraproducente para el organismo. Miren, tengan presente una cosa, o sea, esos tóxicos, como ya se dijo, los tenemos que cambiar, o sea, como están depositados en nuestros tejidos, tenemos que hacer una reacción química para que nuestro cuerpo pueda sacarlos. Y esas reacciones químicas requieren muchos elementos. Y esos elementos son toda esta lista de cosas que Ronita acaba de decir. Vitaminas, minerales, parte de estos aminoácidos que son estos ladrillos, estos bloques de las proteínas que ya se comentaban. Entonces, eso no viene en jugos, eso viene en un plan perfectamente estructurado que además, viene de la mano con muchas otras cosas. O sea, nada más para que se queden con una idea, la tercera fase de desintoxicación, porque son 3, ocurre fundamentalmente en el intestino. Entonces, si yo estoy haciendo todo perfecto para la fase 1 y la fase 2 y no trabajo en mi fase 3, no estoy sacando esos tóxicos del cuerpo. Y entonces también necesitaré ejercicio y necesito sudar porque a través del sudor saco muchos de esos tóxicos. Entonces, otra vez regresamos a este concepto. Es cada persona de manera diferente y no es un programa de manera aislada. Es incorporándolo junto con toda una gama de cosas, que eso es precisamente lo que hace a esta nutrición y a la medicina funcionales mucho más útiles. Así es. Y bueno, platiquemos un poquito más a fondo de diferentes planes. La mediterránea, ¿no? Esta famosa dieta que hemos escuchado mucho de ella, que nos preguntan, bueno, esta ha sido como un poco relegada porque hoy en día pues está haciendo mucho boom de la cetogénica y el ayuno intermitente, pero ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y qué papel tiene hoy en día en la nutrición funcional? Ahí déjenme a mí nada más hacer una breve introducción, ¿ok? Esta dieta no es obra de la casualidad. O sea, no quiero entrar al detalle, pero nada más quiero que sepan que hubo una época, no hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, que había una epidemia literalmente de ataques cardíacos y esa era la primera causa de mortalidad en el mundo. De hecho, los problemas cardiovasculares siguen siendo, mucho más incluso que el cáncer, la causa 1 de mortalidad en el mundo desarrollado. Entonces, esta dieta mediterránea no fue la ocurrencia de alguien, fue producto de la observación de muchas cosas y ver cómo en algunos países del mundo, a pesar de que se consumen grasas, que ahorita vamos a escuchar la diferencia, pues resulta que estas poblaciones tenían menos frecuencia de este tipo de enfermedades cardiovasculares. Y de ahí surge todo este elemento. Esta dieta es hoy por hoy probablemente lo que debería ser el pilar de lo que todo mundo deberíamos de consumir. O sea, esta es la forma en la que todo mundo deberíamos de comer. Pero precisamente por esta situación de moda que ya estamos comentando, pues hagan de cuenta como que dejó de ser popular y ahora todo el mundo habla de otro tipo de dietas y entonces hay quien se especializa en la dieta paleo o en la dieta detox o en la cetogénica, etcétera, y a todo el mundo se le ha olvidado todo lo que es esta dieta mediterránea que realmente es tan benéfica para el organismo. A ver, Ronita, ¿en qué consiste? ¿Qué es esta famosa dieta mediterránea? Ok, básicos y pues se basa en alimentos que se encuentran en el área mediterránea. Entonces aquí sí se consumen pues las verduras, frutas, muchas nueces, semillas, leguminosas. También incluye papa e incluye granos enteros y puede incluir pan que esté hecho de granos enteros, que ahorita voy a hacer un paréntesis ahí. Hierbas, especias, mucho pescado y mucho marisco, mucho aceite de oliva. En moderación se incluye un poco de huevo ocasionalmente, productos lácteos y también pollo. Muy rara vez se incluye carnes rojas o es prácticamente nulo su consumo. Y sí, siempre elimina el 100% de alimentos procesados, incluyendo bebidas procesadas, o sea, nada de refrescos, jugos, nada de carnes procesadas.
granos refinados, o sea, nada de pan blanco y tampoco aceites refinados. Ahora, el paréntesis que yo quería hacer dentro de los granos enteros y el pan, también acuérdense que ya habíamos platicado en alguna de nuestras otras pláticas cómo el grano, el grano del trigo principalmente, o sea, el gluten, es diferente en cada lugar que viaja en el mundo, porque también en cada lugar, aparte que el grano es diferente, también el método de siembra y de cosecha es completamente diferente. Entonces, en Europa, por ejemplo, sí están, no pueden utilizar muchos de los químicos que sí pueden utilizar en América. Entonces, por ahí sí termina siendo un grano un poco mejor. No sé si a muchos les ha pasado. Tengo aliados que me dicen, pues es que me como un croissant en Estados Unidos o aquí en México y me cae como bomba, y voy a Francia y me como un croissant y no tengo absolutamente ningún síntoma. Entonces, sí es, o sea, no porque sea el mismo pan, o sea, el mismo croissant, significa que están hechos exactamente iguales. Entonces, la calidad y el origen del ingrediente utilizado también importa mucho. Entonces, esta dieta sí se considera que es muy sana porque si se dan cuenta, es muy rica en ácidos grasos esenciales. ¿Qué son esenciales? Que el cuerpo no los fabrica, o sea, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿de dónde sacan todos esos ácidos grasos esenciales? Que principalmente es el omega 3, por ejemplo, de todos los mariscos y pescados que consumen, que es la proteína básica que utilizan. También consumen mucha aceituna y el aceite de oliva, alcaparras, también muchas nueces y semillas que también contienen otro tipo de ácidos grasos esenciales. Entonces, esa es la base y todos esos grasos, ácidos grasos esenciales son cardioprotectores y neuroprotectores, o sea, nos protegen prácticamente todo, corazón, cerebro, son antiinflamatorios. Entonces es por eso que se utilizan también muchas veces en dietas para gente con enfermedades de corazón, con diabetes, con obesidad, con Alzheimer, etcétera. Doctor, ¿usted quiere decir algo? O sea, desafortunadamente, la gente ya no le presta mucha atención a este plan de alimentación, pero la realidad es que hoy por hoy es, como lo dije hace un momento, o sea, la forma más importante en que nosotros deberíamos de comer. Y nuevamente caemos en lo que decíamos hace un rato, o sea, no se puede generalizar, pero si tuviéramos que elegir un plan, vamos a decir, como básico de partida, o sea, si pensamos en el tema de medicina funcional y nutrición funcional, ¿cuáles serían los planes esenciales que tendríamos que empezar? Empezaríamos con una dieta de eliminación donde quitamos una serie de productos que, si recuerdan, lo habíamos comentado la vez pasada, y nosotros lo que decíamos es, bueno, en Estados Unidos, que es donde se hace, bueno, donde está el Instituto de Medicina Funcional, es mucho más sencillo porque la gente come muy mal, pero cuando se come muy bien, entonces ya no es tan sencillo decir qué voy a eliminar. Igual ya eliminaste todo lo que tenías que quitar, ya no te lo estás comiendo. Entonces, el plan que podríamos decir es como, vamos a decir, los cimientos de una buena alimentación es esta, es la dieta mediterránea. Y es la única que ha demostrado beneficios en todas estas áreas que ya comentaba Ronita hace un momento. Quiero hacer nada más un paréntesis. Yo sé que no han preguntado de esto, pero desde que somos pequeños, a todo mundo nos enseñan la pirámide alimenticia o el plato del buen comer. Quiero que sepan que todas estas lineamientos ¿Recomendaciones? están hechos por asociaciones que son subsidiadas por el gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé si alguna vez ustedes vieron la campaña enorme que era Got Milk, o sea, de tienes leche, que salían artistas, millones y millones de artistas súper famosos con el bigote de que acaban de tomar leche. Y si, entonces ahí se volvió una recomendación que por lo menos debes de tomar de 1 a 3 vasos de leche o algún lácteo al día. Como les digo, o sea, eso para nada se lo recomendaría a todo mundo, o sea, no podría ser una recomendación general, ya sea leche, ya sea el pan, ya sea cualquier cosa, porque no es para todo mundo. Esto todo es un acto de la industria y del gobierno manipulando toda o sea, haciendo mucha mercadotecnia para que aumenten sus productos por el consumidor. Entonces, no siempre, y la verdad, creo que nunca
el gobierno y la industria quieren lo mejor para nosotros. Entonces, por eso es importante individualizar. La pirámide de la alimenticia, por ejemplo, la base son granos, cereales y panes. Entonces, ahorita, a lo mejor en algún, bueno, ni siquiera creo que en alguna era, porque en la paleolítica tampoco lo era la base de la alimentación, pero sinceramente yo no creo que para nada se debería ser la base de absolutamente nadie. Entonces, repito, o sea, hay que individualizar y no hay que dejarnos llevar por todos los estándares de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que nos platican. El chiste es individualizar. Y no quiero dejar pasar esto, ¿eh? Yo necesito hacer un comentario con esto, de los lácteos. Somos la única especie que consume productos lácteos después del periodo de la lactancia. O sea, después de que recibimos el pecho de nuestra madre, somos la única especie que sigue consumiendo lácteos. En general, los lácteos, y voy a ser muy rudo en esto, en general son veneno. ¿De acuerdo? Y para fines prácticos, mientras más temprano le demos a un bebé leche de vaca, o sea, productos de vaca o productos de cabra, más probabilidades tiene este pequeñito de desarrollar enfermedades gravísimas, enfermedades autoinmunes, incluyendo, por ejemplo, diabetes tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, no son indispensables. Esto que nos han metido en la cabeza, que el calcio, que la osteoporosis. A ver, Ronit, ¿qué alimentos contienen un equivalente de calcio a lo que contendrían los lácteos y que podemos obtener sin ningún riesgo? Por ejemplo, las sardinas son altísimas en calcio y es un alimento súper barato que lo encontramos prácticamente en cualquier súper, en cualquier parte. Obviamente sardinas que contengan los huesos. Sinceramente a mucha gente a lo mejor no les apetecen, pero o sea, el huesito ni se siente ni sabe, pero es un alimento súper alto en calcio. Brócoli, espinacas, o sea, la mayoría de los vegetales también contienen calcio. Y la verdad, nuestro requisito de calcio al día no es tanto, no es lo que nos dicen de los lácteos. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que el consumo de los lácteos incluso descalcifican los huesos. Entonces, no es el mismo calcio el de los lácteos que el de las sardinas, por ejemplo. Entonces, también hay que hacer mucho énfasis en eso. Entonces, repito, individualicen, no consuman, ay, híjole, no, hoy no consumí nada con calcio, entonces me voy a tomar un vaso de leche en la noche. No es recomendado, o sea, hay muchas otras fuentes de lo cual lo pueden utilizar. Veo una Ahora, pregunta aquí antes de que terminemos nada más para que no se nos pase. Dice ensalada capriz. Y mucho cuidado, ¿eh? Una cosa es la ensalada y otra cosa es el aderezo. También si tiene reducción de balsámico, pues es pura azúcar. Entonces, acuérdense que la dieta mediterránea, pues sí es alta en vegetales y moderada en lácteos. Si es de vez en cuando y ustedes no tienen ningún problema con el lácteo, pues no pasa nada, pero pueden utilizar aceite de oliva y vinagre balsámico, pero no utilicen reducción de balsámico, por ejemplo, o reducción de ninguna cosa prácticamente. así es. Bueno, aquí quiero comentar de que si quieren más información sobre estos dos tipos de planes de alimentación, como lo que es la desintoxicación y la dieta mediterránea, también lo pueden encontrar un poco más de palabras sencillas en el libro del doctor Cruham. Les voy aquí a agregar lo que es la liga, donde lo pueden comprar en Amazon, lo pueden encontrar desde digital o en físico. Y creo que es una lectura bastante amigable. Lo pueden recomendar ustedes con sus amistades si quieren saber un poquito más de medicina funcional. Y adicionalmente, si ustedes, lo principal es que antes de hacer un cambio de alimentación o empezar una suplementación o un tratamiento, lo ideal es de que acudan con un profesional de la salud. Alguien que sepa qué es lo que les va a dar, por qué se los va a dar y cómo van a iniciar este proceso del cambio, ¿no? Porque como dijo en su momento Ronnie, o sea, no es lo mismo de hacerlo
de un solo golpe a ir haciéndolo paulatinamente. Y de igual manera, si ustedes tienen alguna otra duda o quieren preguntar algo, nos pueden seguir en las redes sociales que tenemos, que las escribí hace unos minutos. Ahí pueden dejarnos nuestras dudas, sus dudas, y nosotros con gusto las vamos a ir aclarando poco a poco. Quiero comentarles de que esta es la última sesión que vamos a dar este mes. Entonces, nos volveríamos a ver en un par de semanas, ya la primera semana de agosto, con nuevos temas. Entonces, llenen la encuesta si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos en el mes de agosto. Con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias a todos. No, adelante. Comentarios finales, Ronit. Bueno, gracias a todos por su atención, también por su participación, es muy importante para nosotros. Sabemos que no podemos resolver el 100% de las dudas y muchas son individualizadas y por eso, como dijo la doctora Wendy, pues es mejor que acudan con su profesional de la salud que los conoce y les pueda dar una orientación personalizada. Pero sí es importante, igual todo el mundo ahorita puede empezar a hacer cambios básicos en su alimentación. Aunque no hagan una sola dieta estricta, que la adapten a su manera de ser, de comer, su estilo de vida. Entonces, siempre esto va a ser para bien y que sea para el bien de ustedes. Y si ya tienen más dudas, pues pueden sacar alguna consulta para ver a su profesional de salud y evaluar a ver si lo que están haciendo es lo correcto para ustedes o no. Y yo quiero terminar. Recuerden, por favor, que para la medicina funcional y la nutrición funcional, los alimentos no son solamente calorías, sí, son energía, pero también son información, porque a través de los alimentos, insisto nuevamente, nos comunicamos con nuestros genes, son comunicación, porque es una cosa en la que nosotros precisamente convivimos con la gente, y son medicina. Entonces, los alimentos son medicina. Hipócrates lo decía, que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. ¿Ok? Así es. Y bueno, llegó la hora de despedirnos y nos dio mucho gusto que nos hayan dejado entrar en sus hogares por esta hora y esperemos de que el tema haya sido de su agrado y nos vemos en la primera semana de agosto. Saludos. Hasta luego, buenas noches. Adiós, gracias.